utilizados en impresiones, ¿ya? Ahora, pongámonos en el contexto. ¿Cuándo yo tengo impresión definitiva? ¿Cierto? Llega el paciente, llega el abuelito de la Darinka. Llega el abuelito de la Darinka a la consulta y el abuelito de la Darinka necesita prótesis total superior e inferior. ¿Ya? Llega y lo primero que uno hace, ¿qué hace? Llena la ficha, ¿cierto? Armamos el caso clínico, tomamos impresiones primarias, ¿cierto? Que son impresiones con alginato. Luego la impresión primaria que hacemos, montamos un articulador, que vendría siendo el montaje diagnóstico. Presentamos el caso, me lo presentan a mí, a la profe. Y luego nosotros determinamos el plan de tratamiento, que es súper sencillo, prótesis total superior e inferior, ¿cierto? Después de eso, usted ya mandó a hacer las cubetas individuales al laboratorio, ¿cierto? Con la impresión primaria. Yo a usted las mando a hacer. Entonces es aquí donde yo tomo la impresión definitiva, con las cubetas individuales. Luego que ya yo tomo la impresión definitiva, hacemos el registro intermaxilar. Cuando ustedes lean la palabra RIM, registro intermaxilar, es decir, montaje en articulador, artrofacial y el montaje del módulo inferior. Hacemos el enfilado, que es la clase que va a dar la doctora Rivera, ¿ya? E instalación, ¿sí? La diferencia entre una impresión primaria y secundaria. Cuando hablamos de una impresión primaria, hablamos de una impresión preliminar, ¿cierto? La que tomamos con alginato. Es una impresión anatómica y es una impresión sobreextendida. ¿A qué me refiero? Cuando yo tomo la impresión, el paciente no hace ningún movimiento. Yo le tomo la impresión con alginato, a veces yo le digo ya que muevan la boca, ¿cierto? Que hagan como que van a dar un besito, pero solamente es para que penetre el alginato al fondo del vestíbulo, nada más. ¿Ya? Aquí no tiene ninguna incidencia muscular, es una impresión estática. Entonces, si yo a mí se me ocurre hacer una prótesis sobre ese modelo, ¿qué va a pasar? Se va a sobrecomprimir. Se le va a desalojar, se va a sobrecomprimir, le van a salir aftas por todas partes. ¿Por qué? Porque el flanco de la prótesis le va a quedar muy arriba. Entonces el paciente va a hacer así, se le va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene el componente muscular. Nuestra boca no funciona solo con dejar una prótesis y que la prótesis va a andar perfecto. No, aquí hay un componente muscular que hace una especie de adosamiento muscular. El músculo que está aquí, perioral, cubre, abraza la prótesis. Por eso que la prótesis no se cae. ¿Ustedes sabían eso, no? Que la musculatura es la que abraza la prótesis, aparte de lo que es el sellado, ¿ya? Entonces, ¿puedo yo entonces, a partir de una impresión primaria, hacer una prótesis? ¿Sí o no? Pero me dicen fuerte. No, ¿por qué? Porque es una impresión que está sobreextendida y al estar sobreextendida, la prótesis no va a funcionar porque no funciona porque la musculatura no está impresionada. Entonces, tenemos que hacer una impresión funcional. La palabra funcional, ¿qué significa? Función, es decir, una función muscular. Entonces, esta etapa clínica donde se utilizarán las técnicas de reproducción del tejido biológico con la finalidad de obtener un modelo definitivo perfectamente delimitado en la zona del límite de la acción muscular o el límite funcional. Todos los músculos periorales se insertan no en el fondo del vestíbulo, un poquito más abajo, como 2 milímetros más abajo, ¿ya? Y esa es la zona, hasta ahí tiene que llegar la prótesis. Y es ahí donde se va a formar lo que se le llama el sellado periférico. Este famoso efecto sopapo. ¿Se recuerdan cómo el sopapo redondo? Que tiene una orillita más gruesa, que cuando yo hago presión, ¿cierto? Se genera un vacío dentro. ¿Sí o no? Lo mismo vamos a generar con las prótesis. Es una analogía que a muchos docentes no les gusta, pero yo quiero que ustedes entiendan el efecto que tiene el sellado periférico. ¿Me entienden? Yo creo que eso es una manera que ustedes puedan entender el efecto que tiene que tener como de chupón, ¿ya? En el maxilar superior. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Podemos tener impresiones a boca abierta y a boca cerrada. La que nosotros usamos es a boca abierta, la misma que tomamos con el alginato. Según la actividad muscular, que puede ser con el movimiento realizado por el paciente de apertura, de cierre, de abusar el labio, ¿cierto? O ayudado por el operador, cuando nosotros movemos, ¿cierto? La
la mucosa, ¿cierto? También puede ser de acuerdo a los materiales de impresión a utilizar, que puede ser con materiales pesados, con compuestos de modelar, con alginato, con material liviano, o con materiales o con la combinación de materiales, que vendría siendo compuestos de modelar, más la pasta sinquenólica o siliconas. Según la cubeta a utilizar, podemos utilizar con cubeta individual, con cubeta de relación, que es una cubeta que es cubeta más la placa de altura, ¿ya? Y con cubeta de stock, que es la que nosotros conocemos, ¿ya? Se pueden tomar distintos tipos de impresión. Según la zona que destaque para lograr el sellado, si queremos al fondo del vestíbulo o al fondo del vestíbulo y los flancos funcionales, que es la parte externa de la prótesis, y según la presión ejercida sobre la mucosa. Si es estática, yo genero la presión, pero el paciente no tiene movimiento. Y si es funcional o dinámica, como bien dice la palabra dinámica, requiere el movimiento de la boca del paciente. Ahora, la que utilizamos nosotros como Universidad UVM es con la cubeta individual. Se hace, ¿cierto?, con los movimientos musculares desarrollados por el propio paciente y ayudados por el operador. Es con la boca abierta, es combinando materiales con silicona, con compuesto de modelar y con silicona o pasta sinquenólica. Y por último, la importancia de impresionar el fondo del vestíbulo para lograr el sellado de la retención, y también impresionando los flancos funcionales, que es la parte externa de la prótesis, porque vamos a lograr la estabilidad protésica por adosamiento muscular, es decir, el músculo acompaña a la prótesis y mantiene la prótesis en su lugar, ¿cierto? Entonces acá tenemos ejemplos en fotos de cómo nosotros, el tipo de cubeta individual, nosotros utilizamos una cubeta individual con rodete mango, no con mango extraoral. ¿Por qué razón? Porque esta nos va a facilitar los movimientos más fisiológicos que va a tener un paciente, porque eso vendría representando los dientes, ¿o no? Pero si tiene una mango extraoral, ¿usted cree que el paciente va a poder hacer esto? ¿Mover? No, dificulta bastante. Siempre con los movimientos musculares desarrollados por el paciente y ayudados por el operador, va a ser a boca abierta y también impresionando, ¿cierto?, los flancos funcionales. Esta es una prótesis, ¿ya? Cuando yo me refiero a los flancos funcionales, aquí vendría siendo, ¿cierto?, el fondo del vestíbulo, ¿cierto? Pero recuerden que yo les dije que la zona del sellado periférico se va a encontrar 2 milímetros casi por debajo de ese fondo de vestíbulo. Y esa zona se llama donde se genera el sellado marginal, ¿ya? El sellado periférico. Aquí se insertan los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que impresiona el flanco funcional es esta zona, es este espacio que se genera aquí, donde está el músculo por fuera. Eso lo está impresionando. Acá tenemos cómo confeccionamos una cubeta individual. Podemos observar de que desde el fondo del vestíbulo hacia arriba tenemos que medir 2 milímetros hacia arriba y siempre enfocando, ¿cierto?, las zonas donde están los frenillos centrales y laterales. En el maxilar inferior lo mismo, desde el fondo del vestíbulo dibujamos la cubeta individual, la marcamos 2 milímetros por encima, siempre dejando liberados el área de los frenillos tanto linguales como vestibulares. Súper importante cuando yo voy a impresionar a un paciente desdentado total superior e inferior, tengo que recordar la anatomía paraprotética. ¿Se recuerdan? En el maxilar superior teníamos la zona de las tuberosidades, teníamos la zona más alta del reborde, tenemos el paladar, tenemos la papila incisiva, tenemos el surco anular por detrás de la zona del reborde. En la zona más anterior tenemos la zona de la apófisis coronoides, fondo de vestíbulo, ¿cierto? Y en inferior vamos a tener la papila piriforme, que es una zona de cicatrización de los molares que se hicieron la exodoncia. Luego tenemos acá el anaquel vestibular, donde se genera el mayor soporte de la prótesis. Tenemos el reborde, tenemos la inserción del genio glóseo y emiloioideo, que está aquí, el de la lengua, ¿cierto? El frenillo lingual, el frenillo central y los laterales. O sea, conozcamos y recordemos la anatomía paraprotética para saber qué estoy impresionando. Porque no es verdad que usted vaya con la cubeta individual y no sabe qué cosas tiene que mirar, ¿ya? Yo les voy a enseñar todos los aspectos que tienen que mirar cuando les llegue la cubeta, ¿ya?
Ahora, estos son para mí los 10 pasos que deben realizar, así como impresión for dummies. ¿Han escuchado esa frase? Como que a base de, a prueba de cualquiera, ¿cierto? Uno, revisamos que tengamos todos los insumos encima. Revisión de la cubeta, la mojamos la cubeta, humectamos la cubeta, probamos el ajuste de la cubeta en boca, hacemos el recorte de la cubeta, hacemos la impresión biodinámica con movimiento, generamos la sobrecompresión en la zona del post-damming y de las papilas piriformes, hacemos la prueba del sellado, impresión con pasta sinquenólica o silicona y hacemos el famoso encofrado que vamos a aprender hoy también. ¿Qué tenemos que tener encima del mesón? En primer lugar, un pimpollo, una pieza de mano, una taza de goma con agua caliente. Vamos a pedirle al Ángelo que nos dé una Godiva, ¿cierto? Que es un compuesto de modelar de baja fusión termoplástico. Vamos a necesitar una espátula de cemento. Le vamos a pedir al Ángelo en una loseta de vidrio o en un bloc de hojas que nos proporcione una proporción de 1:1 de pasta sinquenólica. Tenemos que tener encima las cubetas individuales y un mechero, ¿ya? Es lo mínimo que tenemos que tener para la toma de impresión. Bueno, mi grupo sabe que a mí me gusta que me armen el box antes de iniciar, si no perdemos tiempo, ¿ya? Siempre antes de iniciar, con todos los materiales de acuerdo a lo que va a hacer. Pues si va a ser un composite no va a tener todo esto aquí encima, siempre pensando en lo que voy a hacer, ¿ya? La cubeta individual es utilizada exclusivamente para la toma de impresiones definitivas o de trabajo, y esta se manda a hacer a partir de una impresión primaria, ¿ya? Si queremos aprovechar el tiempo, cuando yo tomo al principio, antes de presentar el caso, y yo tengo los modelos primarios antes de montar el articulador, yo mando a hacer las cubetas individuales. Incluso mando a hacer las placas de altura que son de diagnóstico, ¿ya? Aquí tenemos las cubetas individuales, ¿cierto? Con rodete mango interior. Y si se dan cuenta, a nosotros no nos gusta esta con el mango extraoral. ¿Por qué? Porque nos dificulta a los movimientos funcionales. Ahora, si se los manda así en laboratorio, no está todo perdido. Ustedes le cortan aquí y con acrílico le agregan, ¿cierto?, esta parte de el rodete mango intraoral. Es mucho más fácil manipularla, ¿ya? Aquí tenemos, no sé, ¿ya? Cuando yo reviso la cubeta individual, ¿cuándo la reviso? Antes de meterla a la boca, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo reviso? Bueno, yo palpo en la parte tisular de la cubeta y en todos los bordes que no tenga espículas, burbujas, que no tenga zonas que tengan astillas, ¿cierto? De manera que cuando yo la coloco en boca del paciente, al paciente no le genere alguna lesión, ¿ya? Luego, humectamos la cubeta, ¿cierto? Antes de llevarla a la boca, no meta productos o cosas a la boca de un paciente desdentado que no esté húmedo. ¿Por qué razón? Porque le va a dar ganas de vomitar. Es que es bien desagradable que a uno le metan hasta las mismas cubetas. No sé si se han tomado impresiones ustedes mismos o con algún compañero. Cuando a uno le ponen una cubeta y le prueban una cubeta, es una sensación bien extraña. Entonces, para que no genere náuseas, ustedes humectala. Ojalá, yo siempre hago con una agüita del grifo, ¿cierto? O con un poco de clorexidina. De ahí la coloco y la pruebo en boca del paciente. ¿Qué es lo que yo debo observar, chiquillos, cuando pruebo la cubeta en boca? Que la cubeta tenga un buen ajuste, un buen adosamiento, porque tiene que estar muy cercano a la mucosa, y que genere estabilidad, no que uno la presione de un lado y se pare del otro, no, que esté estable en el terreno biológico. Bueno, lo importante aquí es probar, ¿cierto? Vamos a colocar el inferior y el superior, ¿cierto? Que no tenga ajustes, desajustes muy significativos, porque eso igual va a impedir que tomemos una buena impresión, y lograr un contacto parejo de la cubeta con la mucosa oral. Entonces, cuando recortamos la cubeta, ¿por qué recorto la cubeta? Porque todo esto tiene, los 10 pasos tienen un porqué. ¿Para qué? Para determinar si los flancos de la cubeta están correctos y no cortos o sobreextendidos. ¿Se acuerdan que a partir del modelo nosotros dibujamos la cubeta que teníamos que hacerla sobre 2 milímetros del fondo del vestíbulo? Pero muchas veces o lo cortamos más o lo dejamos todavía un poco más larga. Entonces, en ese caso, uno la va probando en boca y va determinando si con los movimientos no se cae. Si con algún movimiento la cubeta se cae, o sea, no va a tener función ni retención. Lo que va a tener es ajuste y estabilidad, ¿ya? Entonces, si tú ves que con algún movimiento funcional la prótesis cae,
inmediatamente usted tiene que ir viendo dónde ir recortando. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. Es bien importante, chiquillos, que lo primero que hacemos, lo que primero yo les digo, les insisto que hagan, colocamos la cubeta y siempre pensemos, lo primero son los frenillos. Si yo tengo un frenillo lateral, yo coloco la cubeta y esa cubeta, miren lo que está haciendo con el frenillo. ¿Qué está haciendo? Presionando el frenillo, ¿cierto? Está como por sobre el frenillo. El frenillo, chiquillos, siempre debe quedar libre al movimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo marco con un lápiz grafito, si es que no lo veo bien, lo marco, y hago con un pimpollo fino, hago una especie de V corta, es decir, una V así, amplia, que permita al frenillo que está en el medio poder moverse sin ningún problema. ¿Está entendido eso, cierto? Lo primero son los frenillos. Vamos a ir recortando la cubeta paso a paso, ¿les parece? Maxilar superior. ¿Y cómo la recorto? Obviamente con esta guía. Lo primero es decirle, colocamos, después que vimos el tema de los frenillos, le decimos al paciente, en la cubeta superior, abra la boca de manera extrema, lo más grande que pueda. Cuando yo abro la boca de manera extrema, lo que yo estoy tensando es el ligamento pterigomaxilar, el que está por detrás de las tuberosidades, y es el que le da la profundidad o hasta dónde debe llegar la cubeta en distal, ¿ya? Ligamento pterigomaxilar determina el largo de la cubeta distal. Luego vamos a tener un movimiento mandibular de lateralidad. Abrimos la boca ahí, generamos lateralidad. ¿Eso qué va a marcar? El espacio que tenemos acá en la apófisis coronoide, aquí en esta zona. Esta zona, chiquillos, para el sellado es fundamental, ¿ya? Muchas veces es aquí la clave para lograr un buen sellado, ¿ya? Acá. Que si usted, cuando llegue a su casa, se coloca el dedo y hace los movimientos, usted va a entender de que aquí hay un espacio, ¿ya? Ese espacio entre la tuberosidad, obviamente yo no tengo tuberosidad porque tengo el mismo área, pero en el fondo del vestíbulo usted va a tocar aquí que hay un espacio, y esa es la zona donde está la apófisis coronoide. Luego le pido al paciente que dé un besito o aguse el labio, le haga la letra O, porque usted ahí está activando el músculo orbicular de los labios y parte del bucinador. Entonces yo digo O y entonces ahí va a determinar, si usted hace O, siente cómo se activa el músculo orbicular y me va a determinar hasta dónde va a llegar el flanco en el sector anterior, ¿sí? De la prótesis. Luego, extender a lo ancho, así decir ojal, o reírse, también va a activar el músculo bucinador. Y entonces en este caso vamos a saber hasta dónde debe llegar el flanco lateral, todo tiene su porqué. Y luego al final pronunciar el fonema A, que va a determinar la línea posterior, ¿cierto? O la línea del A, que es la línea de vibración o el borde posterior. ¿Está claro? Les voy a repasar de nuevo, pero con fotos, ¿ya? Vamos ahora. Recorte de la cubeta en el maxilar. Abrimos la boca de forma extrema, como la chica, para determinar, ¿cierto?, hasta dónde me va a llegar el límite posterior de la cubeta, ¿cierto? Acá está el ligamento pterigomaxilar surcomular en esta zona. Luego le digo al paciente que haga movimientos de lateralidad. Y aquí lo que me va a marcar es este espacio, el que yo les decía que es súper importante, donde está la apófisis coronoide. Aquí lo que va a medir es el grosor del flanco vestibular. ¿Bien? Luego le digo al paciente que extienda la boca a lo amplio o diga la palabra ojal. Aquí me va a determinar el largo del flanco lateral, ¿cierto? Después o detrás del frenillo lateral, ¿sí? Así, decirle al paciente, sostenemos la cubeta y le diga ojal. Y si le molesta, te va a decir el paciente aquí. Entonces usted va a rebajar y luego lo vuelve a probar. Así. Luego le dice al paciente que dé un besito o abuse el labio para activar el músculo orbicular de los labios, para saber hasta dónde debe llegar el flanco vestibular, que va a estar cercano al frenillo central y el lateral. ¿Cierto? Besito. Ahí. Y luego la zona de la vibración del paladar, el límite posterior de la cubeta, cuando yo digo A. Otra forma también de poder detectar esta zona es con la maniobra de Valsalva. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha escuchado, la maniobra de Valsalva? Yo respiro, tapo la nariz y trato de botar.
Y ahí va a descender inmediatamente el paladar blando. Entonces ahí te va a marcar el límite posterior. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Entendimos? Vamos ahora con el maxilar inferior. En el maxilar inferior también tenemos un orden, ¿cierto? Lo primero le decimos al paciente que haga apertura bucal máxima y movimientos de lateralidad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a activar el ligamento pterigomandibular, que es la zona o el borde distal de la cubeta inferior, cerca de la papila piriforme. Le pedimos al paciente que trague para activar ¿cierto? El músculo que está asociado al ángulo distolingual, que es el palatogloso. Luego le decimos al paciente que igual saque la lengua suavemente, pero no sobrepasar el labio, sino que solamente pasar levemente por sobre el labio, sobre el rojo del labio. Si yo saco la lengua más afuera, no es una posición de la lengua funcional. Nosotros no andamos por la vida con la lengua afuera, ¿ya? Obviamente, un paciente adulto mayor que se va a hacer una prótesis, ¿cierto? Siempre usted debe decir, hay movimientos que son funcionales y hay movimientos que a usted no le van a servir porque no son funcionales. Y uno de esos movimientos, si tú sacas la lengua muy afuera, ¿qué va a hacer? La prótesis se le va a salir porque supera la función del músculo, ¿ya? ¿Ok? Entonces aquí digo, es que se me cae, claro, el paciente pretende que va a poder hacer como tenía los dientes antes todo, pero obviamente al ser prótesis tiene movimientos mucho más limitados. Luego, extender la lengua por sobre el rojo del labio, ¿cierto? Nuevamente, para activar el geniogloso y el midoioideo, que se insertan en el frenillo lingual. Si ustedes lo sienten, sacan la lengua y cuando uno eleva la lengua, ahí está el frenillo, es la inserción de los músculos geniogloso y la frigigeni, ¿cierto? Y el midoioideo. Y luego vamos a decir al paciente que acuse el labio de nuevo, ¿para qué? Para activar el auricular de los labios y saber hasta dónde va a llegar el flanco. Y luego palpar el borde de la cubeta en el bolsillo de la mejilla, es decir, aquí en la zona vestibular, ¿cierto? En el anaquel vestibular. Hasta aquí, ¿bien? ¿Hay atrás? ¿Entendemos? Vamos paso a paso. Entonces, le decimos al paciente apertura máxima para marcar qué zona el límite distal, ¿cierto? Donde se activa el ligamento pterigomandibular, es el límite posterior de la papila piriforme. ¿Dónde está la papila piriforme maxilar superior o inferior? Inferior. ¿En qué zona? ¿Aquí o aquí? Aquí. Entonces es el límite distal de la papila piriforme. Luego le decimos al paciente que le colocamos la cubeta y palpamos, ¿cierto? El sector donde está el anaquel vestibular, donde se inserta el músculo massétero, que se va a insertar, ¿cierto? Cercano a la línea oblicua externa. Hasta ahí debe llegar la cubeta. Luego aguzamos el labio, ¿cierto? O le decimos al paciente que chupe uno de nuestros dedos, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando en términos médicos. Y le decimos al paciente, ¿cierto?, que lo active de manera de poder activar el músculo bucinador y el auricular de los labios. Si uno le dice que diga o, el paciente va a decir o, y ahí haciendo en vez de hacer esa acción, ¿ya? Flanco vestibular, lateral y anterior, para ver el largo, ¿ya? Y luego le decimos al paciente, le pasamos un vasito de agua y le decimos con la cubeta puesta, trague. Si al paciente le molesta, tienes que desgastar un poco en esa zona del ángulo distolingual, ¿ya? Porque puede ser que esté muy larga la cubeta. Si no le molesta, está perfecto. El paciente, si acusa molestia, ahí desgasta, si no, no acusa molestia. Y luego le decimos al paciente que saque la lengua solamente en el borde rosado del labio, ¿cierto? Para ver la altura y el grosor del ángulo distolingual en esta zona. ¿Ya? El grosor, si el paciente no le molesta, ¿ya? Y luego extender la lengua sobre el rojo del labio superior e inferior con lateralidades suaves para ver y activar el geniogloso y el midoioideo, para ver hasta dónde va a llegar el flanco lingual, ¿sí? Así como posición del paciente. ¿Se ven ahí la lengua? Bueno, todas estas clases ya las tienen cargadas en el aula virtual, ¿sí?
Entonces, otra vez, en inferior, importante, lo primero que yo hacía con la cubeta, ¿qué es lo primero que yo hacía cuando lo probaba? ¿Qué veo primero? Los frenillos. Los frenillos. Si no tengo un lápiz de anilina, cualquier lápiz grafito portamina, marcamos la zona de los frenillos, la marcamos y luego la desgastamos o la escotamos, se llama. Escotar la zona de los frenillos para que el frenillo quede libre sólido, ¿ya? Para que él pueda hacer sus movimientos. Entonces, ¿qué busco yo en la etapa del recorte de la cubeta? Es que la cubeta no va a tener retención, no va a tener succión, pero sí va a tener ajuste y va a tener estabilidad lateral, ¿ya? Ahora vamos a lo que vinimos. Ya probamos la cubeta, ya la cubeta queda bien, y lo que vamos a hacer es hacer impresión biodinámica. ¿Cómo la hago? ¿Con qué materiales? Bueno, con el compuesto de modelar de baja fusión, ¿cierto? Que al yo aplicarle el calor, esta cambia de un color que es como mate a un color brilloso. Cuando ya está brilloso, ya está en una temperatura adecuada, y vamos a ir agregando cada 2 centímetros, ¿cierto?, una cantidad suficiente de Godiva o compuesto de modelar. ¿Qué grosor debe tener? De 1 a 2 milímetros de grosor de espesor, ¿ya? Por toda la orillita. Ahora, ¿el compuesto de modelar genera mucho calor? Sí, puede quemar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tener una taza de goma con agua caliente, ¿ya?, para que se atempere, es decir, o agua tibia. Yo lo coloco caliente, ¿cierto? Lo coloco en agua tibia, lo pruebo en el guante y lo coloco al paciente y me hace los movimientos funcionales. ¿Cuáles son los movimientos funcionales? Los que yo le expliqué para recortar la cubeta. Los mismos movimientos. Entonces, se lleva a la boca del paciente y se realizan los movimientos musculares necesarios para la impresión del fondo del vestíbulo y el flanco funcional, que corresponden a los mismos movimientos que hicimos en el recorte muscular. ¿Vieron? ¿Está claro eso, cierto? ¿Tenemos que colocar compuesto molar en toda la cubeta al tiro? No, no y no. ¿Tengo que empezar siempre por el sellado posterior? No, jamás. Eso es lo último, ¿ya? Son preguntas que sus docentes les pueden hacer y que ustedes ya están recibiendo la respuesta correcta, ¿ya? Siempre debe ser por trozos, por espacio de 2 milímetros vamos avanzando, ¿ya? Entonces, ¿vieron aquí? Ya está aprobada la cubeta, está escotado aquí, entonces colocamos el compuesto de modelar, ¿cierto? Aproximadamente unos 2 centímetros, lo atemperamos en agua caliente y lo colocamos en boca y le decimos al paciente, haga los movimientos, abre, cierre, dependiendo de la zona. Cuando en el sector posterior, ¿qué movimiento hacíamos? Abrir la boca ampliamente, ¿cierto? Y luego movimientos de lateralidad. Y así vamos avanzando por todo el proceso con los mismos movimientos para lograr, ¿qué cosa? Un compuesto de modelar brilloso, continuo, ¿ya? Sin ningún tipo de asperidades. Miren lo brilloso que se tiene que ver, como en una continuidad. Si no lo logras a la primera, lo vuelves a calentar en agua caliente y lo vuelves a colocar en boca y hacer los movimientos. ¿Cuál es la secuencia del maxilar superior? A esto sáquenle una foto para que después no digan que no les dije. Maxilar superior, sector anterior. Aquí, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Aguzar el labio para ver el flanco anterior. Luego, en los sectores laterales, ¿cierto? Apertura y lateralidades, ¿cierto? Luego el lado derecho, primero el lado derecho, ustedes deciden un lado o el otro lado después. Y al final hacemos el sellado posterior, ¿ya? Cuando le decimos al paciente que diga A. Muy bien. Esa línea del A no es que yo coloque un poquito de compuesto de modelar finito. ¿Saben cuál es la clave para poder lograr una buena retención? Sobrecomprimir la zona glandular, que es esta zona que está a los lados del rafe medio. Yo puedo colocar en esta zona compuesto de modelar, pero aquí siempre me tengo que sobreextender y sobrecomprimir. ¿Cómo sobrecomprimo? Agrego compuesto de modelar solo en la zona tisular, que es esta zona que está aquí, aproximadamente de 4 a 6 milímetros, haciendo como una forma de unas alas de mariposa, ¿ya? Ahí y ahí, como 2 montañitas separadas por la zona media. Eso es lo que va a ser como una especie de cámara de succión.
vamos a ver la secuencia en el maxilar inferior, sector anterior, lateral, luego el otro lateral, luego los sectores posteriores, continúo con la zona lingual, cerca del frenillo lingual, luego un lado, luego el otro lado y al final sobrecomprimo las papilas piriformes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ya. Debemos obtener a nivel del compuesto de modelar una superficie lisa y con bordes redondeados y que se vea brillante. Yo lo primero que el paciente, uno como dentista ve, ¿cierto? El profe ve que esté todo liso, continuo y que esté brillante, ¿ya? Esta impresión se realiza en toda la periferia de la cubeta, tanto en superior como en la inferior, a excepción de la zona posterior de la cubeta superior, que es la zona del postdamin, y las zonas de las papilas piriformes porque requieren de un trato especial, ¿ya? La sobrecompresión y delimitación del sector posterior, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Vamos a tener diferentes grados de depresibilidad de la mucosa y es por eso que yo sobrecomprimo ciertas zonas para poder lograr el sellado posterior. Y en las zonas también de la papila piriforme, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con compuesto de modelar sobre la superficie tisular y presionamos la cubeta. Veamos la foto. En la zona del postdamin, chicas atrás, en la zona del postdamin, ¿cómo yo determino la zona del postdamin? La puedo determinar clínicamente observándola porque es la línea de unión entre tuberosidad a tuberosidad, ¿cierto? Trazando una línea, pero se va a observar la diferencia de color que se encuentra entre el paladar duro y el paladar blando. Esa línea es la zona del postdamin, donde yo me tengo que sobrecomprimir. Si se fijan, tenemos toda la orillita bastante fino, pero aquí en la zona posterior, yo aquí tengo que sobrecomprimir esta zona. En la zona tisular coloco mayor cantidad de compuesto de modelar. Y presiono al momento de que el paciente me diga A, ¿ya? Para que marque la zona de vibración. En el maxilar inferior vamos a tener las zonas de las papilas piriformes, ¿cierto? En donde lo que yo hago es que comprimo esa zona, ¿cierto? Porque es una zona principal de sellado, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo de un sellado periférico, pero ¿qué les falta aquí? Exactamente, hacerle las famosas alas de mariposa. ¿Se acuerdan que les dije que aquí, acá, deberíamos extendernos de 4 a 6 milímetros, sobrecomprimiendo con compuesto de modelar, ¿ya? Aquí lo dejaron muy recto, eso no va a generar ningún sellado, porque no estás presionando la zona glandular, ¿ya? Cuando yo presento una zona glandular, si ustedes aquí presionan, ¿cierto? Es un tejido que está como que depresible. Bueno, lo mismo tenemos asimismo en la zona del paladar en esa zona. Tenemos que comprimir esa zona para poder hacer el sellado. Lo mismo acá. Acá estamos observando un compuesto de modelar con bordes redondeados, superficie brillosa en toda la extensión, ¿cierto? Ahora, luego que yo generé el sellado, tengo que probar si el sellado realmente se logró, ¿cierto? ¿Y cómo lo pruebo? Haciendo, como le digo yo, la prueba de la blancura. Vamos a ver si es verdad que esto selló. Entonces, tenemos que hacer una prueba anterior, laterales y posteriores. ¿Cómo la hago? Si yo, con la cubeta puesta, presiono aquí, no se debiera desalojar del otro lado. ¿Qué pasa si se desaloja? Me falta compuesto de modelar en este lado. Vuelvo a revisar este lado. Si yo presiono de este lado, no se me debiera salir desde este otro lado. Entonces lo que yo tengo que revisar es el compuesto de modelar en esa zona, ¿sí? Y si yo presiono en el sector anterior, no se me debería desalojar en esa parte posterior, ¿cierto? Acá. Ahí debería yo revisar también el sellado, ¿sí? Que se desaloja. Si todo eso está bien y tú lograste que haga como la succión, ¿cierto? Como un sellado, ustedes han escuchado el sonido del sellado, ¿cierto? Que es como un chupón, ¿ya? Si usted no lo obtiene, tiene que volver atrás, ¿cierto? Y volver a hacer el sellado periférico, ¿ya?
Ahora, si ya está todo ok y generé sellado, sigo con la siguiente etapa, que es la toma de impresión, ¿ya? Y esta toma de impresión la voy a hacer con pasta zinquenólica en el caso de desdentados totales superiores e inferiores. Coloco una proporción de 1:1, ¿cierto? Lo mezclo con una espátula de cemento y coloco sobre la superficie tisular de manera homogénea y muy fina, ¿cierto? Coloco la pasta zinquenólica, incluso sobre la zona del compuesto del modelaje. Es ahí donde yo le pido al paciente, lo introduzco en boca desde atrás para adelante. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué creen? Porque si no se me va a ir todo el material de impresión hacia atrás. ¿Qué va a pasar con el paciente? Acá. Y yo no quiero eso, porque a mí me ha costado tanto llegar aquí a la impresión, que lo que quiere es que el paciente usted le tome la impresión y ya esa sea la última que se la tenga que tomar, ¿ya? Espero el tiempo adecuado hasta que la pasta zinquenólica esté dura y este es el resultado. ¿Se fija la pasta zinquenólica? ¿Por qué ocupamos pasta zinquenólica? ¿Por qué creen ustedes? Es un material antiguo que ensucia. Porque con la pasta zinquenólica, si a usted le queda una burbuja, usted prepara otro poquito más de pasta zinquenólica, la coloca en la burbuja y la vuelve a colocar en boca. Se puede reparar. Mientras que, cuando la tomo con silicona y me sale una burbuja, ¿puedo hacer eso? No puedo hacer eso. Pero solamente esto es para los casos de prótesis totales, ¿ya? Para prótesis parciales es otro cuento. La pasta zinquenólica no debe ser ocupada en pacientes dentados, ¿ya? Porque es muy rígida cuando fractura. Ahí está la impresión con pasta zinquenólica, como la mezclamos, como la colocamos en la superficie tisular de la cubeta individual para que quede como resultado esto, una superficie brillosa, lisa. Maxilar inferior. ¿Tiene que cubrir? Sí, la cubre con compuesto de molar. Y no sé si ustedes han escuchado, alguien ha escuchado aquí hablar del famoso encofrado de la impresión. Levante la mano quien se ha escuchado hablar de esa palabra encofrar. 1, 2, 3. ¿Qué más? ¿Nadie más? 4. Las prótesis totales. Si yo les expliqué toda la parte de delante, que los músculos, que los movimientos, si yo no protejo la zona útil de la impresión, ¿cuál sería la zona útil de la impresión para que quede sellado? Como la parte, como quien dice, el fondo del vestíbulo o la zona marginal, ¿cierto? Donde dice sellado marginal, y la parte de afuera, que es donde se adosa el músculo, ¿cierto? La parte del flanco. Si yo la mando al laboratorio y le digo, ya, hágame el vaciado, y no le doy la indicación que me proteja esa zona, ¿qué va a pasar? La prótesis se le va a caer. ¿Por qué? Porque ahí no está impresionado o se pasa por alto proteger la zona de donde está el compuesto de modelar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ser inteligente y decir, lo voy a encofrar yo para saber de que me están protegiendo la zona de los movimientos musculares. ¿Sí? Entonces, para yo proteger esa zona, que es la parte de la cubeta que está, aquí está la parte, el borde de la cubeta, toda esta parte, la orilla, tengo que hacer un cordón de cera amarilla rodeando la impresión de aproximadamente de 4 o 5 milímetros del borde funcional hacia abajo, ¿ya? Yo lo marco y ahí empiezo a colocar un cordoncito muy fino, de 1 milímetro aproximadamente, de cera amarilla. Y en la parte posterior colocamos también cera amarilla, pero al ras del borde posterior. Y adherido al cordón de cera colocamos una hoja de papel grueso, un cartón, o también una lámina de cera, pero con una estamos al otro lado. No se pongan a, oye, 3 láminas de cera. No, con una es suficiente para un maxilar superior. ¿Ya? Ahí les voy a explicar el porqué. En el caso del encofrado de la impresión superior, marcamos, ¿cierto? Con un lápiz de 4 a 5 milímetros por debajo, ¿ya? De donde yo hice todo el sellado periférico, y es aquí donde yo voy pegando esta nulito, ¿cierto?, de cera amarilla, protegiendo esa zona. Esta es una mirada desde arriba, esta es una mirada desde vestibular. Luego, yo protejo esta zona, pero necesito hacer el zócalo, ¿cierto? Y al zócalo yo tengo que adherirle, ¿cierto?, unas láminas de cera rosada o un cartón con un elástico que me permita, ¿cierto?, abrazar esta cera amarilla.
logrando un resultado como este. Una zona que protege todo el reborde, ¿cierto? Y también la zona que era útil de la impresión. Pero lo que yo no quiero que pase es esto. Que me hagan un tremendo, ¿cierto? Zocalón, porque esto no es zócalo, es un zocaloso, ¿cierto? Con un rulito que mide como 10 milímetros, que al final es un problema para ustedes, porque van a tener que recortar todo eso, porque cuando monten eso en el articulador, se les va a caer. Entonces no tiene sentido, ¿ya? Imagínate este tremendo zócalo, está súper mega protegido, pero al final no tiene la función, estás gastando material. Ahora, ¿cómo yo encofro la impresión inferior? Bueno, lo mismo que anterior, se marca de 4 a 5 milímetros por fuera, ¿cierto? De donde está el compuesto de modelar. Y en la zona interna, donde se encuentra la parte de frenillo lingual, coloco una especie de triángulo para lograr, ¿cierto?, dejar una zona donde estaba la lengua lisa, ¿ya? Hasta aquí, la parte del encofrado quedó clara, ¿sí? Yo igual les voy a mostrar un video para que lo vean en vivo, ¿ya? Y también se prueba con agua para que... Eso lo van a ver en el video, se prueba con agua, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurarte de que no va a caer por ninguna parte, ¿cierto?, el yeso. Ahora, les va a tocar, si por ejemplo llega el abuelito nuevamente de la Darín, o me llega el abuelito de, a ver, ¿de quién? De la Ashley. Entonces, pero me doy cuenta de que su reborde anterior, cuando lo toco, se mueve. No sé si han logrado ver a este tipo de pacientes, pero son abuelitos o personas que han ocupado prótesis por mucho tiempo y que están desajustadas, generando una especie de succión anterior y se va desgastando el huesito anterior y lo que va quedando es solo la mucosa fibrosada que se mueve. ¿Ustedes pueden tomar una impresión sin que ese tejido se mueva? Si yo la tomo con una impresión, con un material muy rígido, ¿qué va a pasar? Se va a ir para adelante, después ese mismo se va a ir para atrás, si yo la tomo, dependiendo de la forma con que yo tome la impresión. Entonces se han generado técnicas para tomar este tipo de impresiones y que el tejido que se encontraba ahí quede completamente en su lugar, relajado, ¿ya? Respetando la posición que tiene el paciente si no usa la prótesis. Esta forma es la que se inventó con rebordes fibrosados, que se llama de la ventana, ¿ya? Antes de hacer esa ventana, usted hace todo el sellado periférico, prueba succión y todo, y cuando llega el momento de tomar la impresión, usted le abre una ventana por detrás, ¿cierto?, de donde está el rodete mango, ¿ya? Haciendo un hoyito. ¿Para qué? Para que cuando usted tome la impresión, toda la presión del material de impresión fluya por ahí y no sobrecargue esa zona. Entonces, aquí se toma con dos técnicas. Pasta sinquenólica, pero también le colocas un poquito de alginato bien aguado en el sector anterior, tomando la impresión y quedando así. Este es el resultado. En este caso, ¿qué yo estoy generando? Que con el material del alginato no estoy generando compresión. El material solo fluye y no me mueve la posición de ese reborde fibrosado. ¿Ya? Lo mismo acá. Se hace la ventanita y se toma la impresión al mismo tiempo, en un solo tiempo, pasta sinquenólica y alginato fluido en el sector anterior. Hasta aquí en rebordes fibrosados, ¿está claro? Vamos ahora con desdentado parcial con vía de carga dentaria, ¿cierto? Cuando yo tengo una clase 3, ¿cierto?, que era solo brechas, tomo la impresión después de la preparación biomecánica, yo tomo la impresión con alginato y estoy al otro lado, ¿ya? No hay ningún problema. Pero también la puedo tomar con silicona pesada y liviana, ¿cierto? Como cuando yo tomo la impresión para una prótesis. En casos de vía de carga mixta, ¿cierto?, yo lo primero que hago es que yo tomo una impresión primaria para mandar a confeccionar una cubeta individual, luego hacemos el recorte de la cubeta y hacemos el sellado periférico solo sobre las zonas que no tiene dientes y sobre la zona donde se encuentra el frenillo lingual. En este caso yo no voy a obtener sellado, pero sí voy a tener adosamiento muscular, que me va a generar una buena estabilidad de la prótesis. Y luego, en el paso 4, tomamos la impresión definitiva con silicona mediana, una raya
y 2 rayas de silicona liviana, ¿ya? Esa es la proporción para casos de extremo libre, ¿sí? Lo mismo acá, la impresión definitiva, compuesto de modelar, ¿cierto? La zona lingual, compuesto de modelar en la zona donde se encuentra el desdentado, y toma de impresión con silicona mediana y 2D liviana. En cuanto a la impresión definitiva, la zona dentada va a estar, ¿cierto? Puede ser con alginato, y en zonas desdentadas puede ser con compuesto de modelar y pasta cinquenólica, que es lo que hablamos de un paciente desdentado por acá. Esto es como a modo de resumen. En zonas dentadas también puedo tomar silicona mediana más liviana, y en zona desdentada puedo tomar la impresión con compuesto de modelar más silicona mediana y liviana, que viene a reemplazar como el compuesto, la pasta cinquenólica. La pregunta de millón es, en una prótesis total versus la prótesis parcial, esta es pregunta de prueba, ¿existe sellado y retención en ambas? ¿Qué creen ustedes? No. ¿En cuál existe sellado o en las dos existe sellado? Pensemos en el efecto sopapo. ¿En la total existe sellado? Ya. ¿Y en la parcial? ¿Por qué no? Sí. Porque al momento de moverse, también tiene, ¿no? ¿Qué pasa si al sopapo yo le coloco un palo? No hay. ¿Pierde sellado? Eso es el efecto del diente. Si tiene diente, no tiene sellado. Aunque sea un diente, no hay sellado. ¿Ya? Pero sí tiene retención. ¿Bien? Guárdense eso. Cuando piensen en sellado, ¿en qué tengo que pensar? En un sopapo. Yo lo pienso, lo digo así porque así creo que se les va a quedar. Porque si lo vemos solo como nombre teórico, a veces la palabra sellado como que uno no se lo imagina el efecto que tiene. Pero si yo al sopapo aplico un palo, que vendría siendo el diente, no hay sellado. En este caso, en prótesis o impresiones parciales no genero sellado. A pesar de que yo haga el sellado periférico, ¿sí? No hay sellado. Pero sí, en la prótesis total debiera haber sellado, debiera haber retención, debería haber estabilidad y soporte, ¿sí? Vamos a ver, ahí está la bibliografía de la clase, pero quiero que vean este video que les va a explicar cómo hacer el encofrado de la impresión, ¿ya? Son 20 lucas. Acá lo vamos a poner así como bien rápido. ¿Cómo se hace una impresión de lo que vimos ahora en el maxilar superior y una en el maxilar inferior? Obviamente que está hecho en un modelo. Y al estar hecho en un modelo, obviamente no vamos a tener los movimientos funcionales. Pero ya le hicieron el remarginado. Aquí se dosificó pasta cinquenólica 1 es a 1. Yo siempre les recomiendo que lo hagan en un papel, porque sacar la pasta cinquenólica en una loseta de vidrio les encargo lo que se demora. ¿Ya? Necesito un papelito. Vamos a mezclar de forma circular con la espátula. Está súper rápido, sí. Pero bueno, este instrumento igual sirve, la espátula de yeso, ¿ya? Lo colocamos sobre la superficie tisular, la carga uniforme en la cubeta. Tomamos la impresión desde atrás para adelante y esperamos. ¿Ven? Se marcó todas las zonas.
Le costó incluso sacarla. Impresión funcional superior. Es importante que veamos que toda la superficie del compuesto de molar está captada por la pasta cinquenólica. Ahora en la impresión funcional inferior, lo mismo la dosificación de la pasta cinquenólica. Anclamos. Que siempre la mezcla tiene que quedar un color uniforme, ¿ya? No con vetas. Y vamos a colocar, ¿cierto?, en toda la superficie visual. Retiro la impresión y observo, mira la succión que tiene. Y así con todo y dicen que en el inferior no hay succión, sí hay succión. Ahí tenemos el resultado. Y como bien les señalaba, cuando aquí en este país, en Colombia, le llaman encajonado, ¿ya? Pero se llama aquí en Chile encofrado, ¿ya? Y si se fijan, ahí están los nulitos de cera amarilla que les dije de 1 milímetro, de muy finita. Obviamente son como más gorditas, de ser 2 milímetros. Las calentamos y las vamos adosando. ¿Se acuerdan cuántos milímetros por debajo del borde? De 4 a 5 milímetros. Aquí se señala que son 3, ¿ya? Siempre mejor más que menos. ¿Ya? Entonces, mejor protejan más que menos, 4 milímetros más o menos, desde el fondo del vestíbulo o desde la cresta de la cubeta hacia abajo. Y vamos protegiendo esa zona. ¿Se acuerdan la zona importante para el adosamiento muscular? Que era la zona hacia vestíbulo. Cuesta, eso está en cámara rápida, rapidísima, pero uno se demora su tiempo en hacer eso, ¿ya? Porque tienes que ir calentando la cerita y que se vaya adosando a toda la parte de la cubeta para proteger esa zona de fusión. Calentamos. Mira, ahí son cosas que pasan, ¿cierto? Se fractura un pedacito, lo vuelvo a pegar. Y así estoy un buen rato trabajando con cera. No sé si alguien ha trabajado en algún laboratorio dental. ¿Alguno de ustedes no? Así queda adosado. Aquí dice 3 milímetros por debajo, nosotros recomendamos entre 4 y 5. ¿Ya? Ahora, si se fijan, ahí tenemos una lámina partida en dos, ¿cierto? O sea, pueden hacer el encofrado con un grosor menor, porque a veces le colocan la tremenda lámina de cera que no tiene sentido hacia arriba. Entonces, pártenla por la mitad y vayan protegiendo, ¿cierto? Y uniendo a esa zona de la cera amarilla, la van uniendo, ¿cierto? Con calor, con el fin de que después no se derrame, no se escape el yeso. Vamos calentándolo y de esa manera se va pegando.
porción de cera. La prueba de agua, la que tú comentabas, le ponemos agua y tenemos que ver de que esa no fluye por ninguna parte. Ahora, si usted lo hace con cartón, que también se puede hacer, obviamente la prueba del agua no la puede hacer, pero le va a mojar el cartón. Entonces, lo mismo en el inferior, pero lo que quiero que vean aquí es cómo protegemos, ¿cierto?, la parte para que quede planita, la parte donde va el frenillo lingual. Calculamos, ¿cierto?, la cantidad de triángulo que tenemos que recortar. Y lo vamos uniendo con la cera. Vaciado de los modelos y no generar, ¿cierto?, de que esta cantidad de yeso que usted le hace el encofrado sea tan largo, tan arriba, porque el zócalo no nos importa tanto, ¿ya? Yo creo que ahora me da tiempo de hacer la revisión de las pruebas 3 y 4, así que quien tenga que retirarse ya son las 3 de la tarde, por si hay alguien que tenga que bajar, puede hacerlo ahora. Los demás se quedan para la revisión de la prueba si quieren hacerla ahora. ¿Sí? Pero tengo ¿Todos ya tienen su otro prueba 3 y 4 en mano? pero me tengo que ir. No, Ignacio, ¿me ayudarías tú?